Hola Vanessa, Buenos días, bienvenida. ¿cómo andan? Bueno, Bien, comenzando ya la grabación, sí. sí, comenzando la grabación. Bueno, entonces bienvenida, buen día a todos y a todas. Bienvenidas a las dos supervisoras que hoy tenemos el gusto de compartir con Vanessa Casal del Distrito 20 y Gabriela Marcherno del Distrito 15. Y además encontrarnos con colegas que ya estuvieron en el encuentro de sexto grado, como Patricia Pérez, ¿verdad? Vanina, Jorge Narducci, María Gallo. Bueno, ahí estoy reconociendo varios, Romina Vilche, ¿verdad? No me estoy equivocando, que han estado también en el encuentro de sexto. Así que, bueno, acá hoy para trabajar entonces un sincrónico alrededor de la temática de séptimo grado. Bueno, yo le voy a pasar ahora la palabra a Martín Kreiselburg, que es uno de los integrantes de nuestro equipo que está llevando adelante los distritales de séptimo grado y el acompañamiento de varias de las escuelas del Distrito 20 y del Distrito 15. Así que comenzamos por dar la palabra a Martín y luego Martín continuará el avance del sincrónico de hoy. Yo estaré participando para ayudar a gestionar la palabra de todos los compañeros y compañeras para ser escuchados y atendidos en este encuentro de hoy, en este intercambio que proponemos para el sincrónico de hoy. Yo nada más, silencio micrófono. Hola, buen día a todas, todos, ¿cómo están? Siempre es una alegría encontrarnos y más con esta dinámica en donde vamos a tener la posibilidad de compartir, poner palabras e interactuar de una manera más fácil, más sincrónica en el momento, poder interviniendo y hacer algunas preguntas que puedan ayudarnos a comprender mejor eso que vamos compartiendo y poniendo en circulación de la palabra, de saberes, tanto por parte nuestra, que es quienes vamos a hacer una primera presentación y propuesta, como de saberes que van teniendo, que tienen ustedes, colegas nuestros, que, bueno, hace muchos tiempos vienen trabajando estos temas. Hoy en particular vamos a estar abordando temáticas en torno a las estaciones de séptimo grado, pero venimos de haber tenido ya varios encuentros en donde pudimos ir compartiendo algunas propuestas en este año tan particular. En un primer encuentro hacia marzo que empezamos a pensar en torno a qué y cómo trabajar el bloque de materiales en este contexto de pandemia, y una segunda instancia en donde pudimos avanzar sobre sistemas de nutrición y en particular el sistema digestivo y cómo van modificándose la composición de los materiales en su recorrido y, bueno, la composición de los mismos a lo largo de este recorrido. Y para ambas cuestiones íbamos habilitando espacios de intercambio, en particular el foro, donde muchos y muchas de ustedes pudieron ir compartiendo experiencias súper interesantes de sus estudiantes e incitamos a que puedan hacerlo cada vez más, ¿no? Que cuando empezamos a leerlos y leerlas es súper enriquecedor eso que van compartiendo, nos llena de la cara de sonrisa, nos compartimos entre nosotros esas experiencias para ir aprendiendo y también poder saber cómo seguir acompañando más. Y entonces hoy abrimos esta primera parte de este tercer distrital, en donde vamos a poner en discusión cuestiones en torno a las estaciones. La semana que viene vamos a estar abriendo, bueno, hoy se abren, pero la semana que viene va a estar en auge el compartir experiencias y palabras en torno a lo que haya sucedido en estos encuentros esta semana, en los foros. Y hacia la semana siguiente volvemos a encontrarnos el martes 8 en el turno, Ale, perdón, me olvidé, el horario nuestro es a las 2 de la tarde. Creo 2 que de la sí. tarde, perfecto, en donde, bueno, vamos a abrir la segunda parte de este distrital de astronomía y donde vamos a poder ampliar lo que tal vez hoy, por las cuestiones de tiempo, no lleguemos a abordar. Como decía Mirta, formamos parte del equipo de Naturales de Dirección de Primaria. Si querés, Ale, podés compartir Sí, las primeras dos diapositivas. ahora compartimos para que esto Dale. se revele un poco a la hora de mostrarnos la barra inferior, como siempre. Eh, Ahora sí.
Ahí me dirán si ven, ¿las están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Excelente, yo empecé a observar ya la presentación, así que avanzo en torno a eso. Bueno, como saben, somos un montón en el equipo, venimos acompañados y hoy en particular nos va a estar acompañando Alejandro López, a quien teníamos muchas ganas de poder compartir espacios y saberes. Fuimos aprendiendo estos intercambios un montón y va a enriquecer seguro la mirada que tienen en torno a estas temáticas. Y recordar que en la siguiente diapositiva todas las actividades, las secuencias, tanto estas en particular como las anteriores y otras que vayamos subiendo, pueden encontrarlas en la página de internet de cienciacaba.wix.com escuela, además de la página de Escuela Maestros, donde ahí en el botoncito rojo, en el contexto de tiempos de pandemia, van a poder ir encontrando esas adecuaciones que fuimos haciendo para esta ocasión. Bien, quizás avanzamos en la siguiente y ya le doy la palabra a Ale. Alejandro nos va a estar acompañando hoy, así que Ale, adelante. Bueno, muy bien. Voy a salir un poquito de la presentación para poder verles la cara, porque cuando pongo la presentación no les veo la cara. Y básicamente para presentarme a mí mismo. Yo soy Alejandro López, soy astrónomo de la Universidad de La Plata, y soy antropólogo, magíster en antropología de la Universidad de Córdoba y doctor en antropología de la Universidad de Buenos Aires. Soy investigador de CONICET en la Universidad de Buenos Aires y mi tema de trabajo son esencialmente pensar a la astronomía como parte de la cultura. Estudio sobre todo las astronomías de grupos indígenas del Chaco argentino, pero más que nada lo que en general me interesa son las interacciones entre distintas formas de pensar el cielo y las sociedades que producen esas formas de pensar el cielo. Aparte de esto, soy docente, tercera generación de docente. Mi abuela era docente, mi madre, mi tía son docentes, mis primas son docentes y, bueno, me tocó a mí también. Trabajo en la docencia en muchos ámbitos. Trabajé en EGB3 cuando existía en su momento en Provincia de Buenos Aires. Muchos años en secundario. Actualmente soy profesor en el Instituto Superior de Formación Docente 21 en Moreno, de la carrera de Matemática. Doy clases en la universidad, trabajé también y trabajo en formación en contextos informales. Trabajé muchos años en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, digamos, la cuestión de la enseñanza de la astronomía y las dificultades que el contexto nos impone a todos en esta tarea compleja es algo que conozco y comprendo bastantes de las limitaciones y de las cosas interesantes que podemos hacer. Y por supuesto también fui alumno del sistema educativo, interesado en la astronomía, así que tengo mis propias ideas acerca de lo que pasa cuando uno aprende astronomía en el cole. Así que bueno, un poco desde ahí es que les voy a tratar de contar la propuesta que estuvimos pensando. Es una propuesta general de encarar los temas de astronomía en todo segundo ciclo de una manera diferente, pero también es una propuesta que es un recorte de un recorte, porque hemos hecho un recorte específico para estas circunstancias particulares, así que bueno, estamos todos acomodándonos a estas circunstancias especiales y también acomodamos la propuesta para esta específica circunstancia de pandemia. Así que volviendo a la presentación, para contarles un poco de cuál fue ese recorte que estamos haciendo. Esta es un poco la secuencia de los bloques en tercero, quinto y séptimo, sobre todo el bloque universo, y en particular ustedes verán que en séptimo teníamos todos estos subtemas. Nosotros nos vamos a parar en estaciones. Para charlar en algún momento está la recurrencia del sistema solar a lo largo de un montón de momentos diferentes y muchas veces la superposición de contenidos, pero bueno, en este caso nos vamos a concentrar en estaciones. Yo ahora les voy a contar un poco cuál es la propuesta que tenemos sobre esto y la mirada que queremos aportar, pero me gustaría, si brevemente ahora, algunas personas, no podemos muchos por cuestiones de tiempo, pero sería súper interesante que algunos de ustedes comentaran algo de su experiencia con el tema estaciones personal y su experiencia en el aula con el tema estaciones. Así que si algunos quieren brevemente contarnos algo, ponen por el chat que quieren comentar algo
y les damos la palabra. Bueno, Jorge, ¿querés pedir la palabra? Empezamos por vos, entonces. Hola, Hola. Alejandro, hola, equipo, y compañeras y compañeros. No, que yo es el primer año, después de muchos años que doy ciencias naturales, y me resultó no solo agradable la secuencia, la verdad que estaciones lo trabajé en esta parte, porque vi las secuencias de la Wix y todo, y al no tener experiencia, la verdad, porque son casi 20 años de no dar la materia, me parecía recontra acorde, y me pasó algo que tiene que ver con el descubrimiento mío de lo que son las estaciones del año. Y, Bien. por ejemplo, armando material para el tema del sol, sacarle fotos al patio de mi casa cada 5 minutos para mostrar cómo recorría el sol, y después bien. Mandárselo eso a los pibes y yo estar sorprendido de ver todo ese recorrido, de poder calcular el tiempo, y que seguramente no tengo el enriquecimiento de haberlo hecho y retomarlo ahora, es la primera vez, pero entiendo que el recorrido que hicimos con los chicos y las chicas, y que hice yo particularmente, y eso es lo que quería destacar de la secuencia, que yo me vi sorprendido por conocimiento que uno supone que tiene y que en definitiva no los tiene, y que se adquirieron por la secuencia y el recorte y por la transposición didáctica que se hizo en ese documento, y que me sirvió a mí como Jorge más que a primero, y después para poder compartirlo con los chicos y las chicas. Eso era, ¿no? Excelente. Bien, no sé si tenemos alguna intervención más. En principio no Bueno, estamos leyendo. Que comenzamos así, vamos viendo en el encuentro. Perfecto. Si no Perfecto. emerge alguna otra situación. Bueno, como siempre, si algo de lo que yo voy contando les hace ruido o no lo entienden o les parece súper interesante y quieren profundizar o algo, por el chat escriben y eso lo vamos a ir retomando o en el momento o al final. Bueno, entonces, volviendo a la presentación de un poco lo que les queremos proponer y en función justamente de lo que se estaba comentando recién, la secuencia en la que nos vamos a concentrar, que ustedes van a tener por escrito y con también un documento con orientaciones para el docente, como para agregar más material, tiene que ver justamente con las estaciones. Y vamos a encarar las estaciones en dos partes. Hoy vamos a charlar de una primera parte muchas veces despreciada, pero por suerte en la intervención de recién veo que no siempre despreciada, que es la cuestión de las estaciones vista desde nuestra perspectiva, parados en un punto de la superficie terrestre, que es la experiencia de los seres humanos la mayor parte del tiempo, de prácticamente todos los seres humanos y de las sociedades humanas a lo largo de la historia. Desde esa perspectiva, las estaciones están ligadas a lo que podríamos llamar el ciclo anual del Sol. Luego, que retomaremos en el próximo encuentro, vamos a ver justamente cómo esto mismo se puede mirar si uno ahora, en lugar de estar parado en la superficie terrestre, se va de la Tierra y mira las cosas, por ejemplo, desde el Sol, donde entonces va a observar estos fenómenos o sus equivalentes en términos de la traslación anual de la Tierra alrededor del Sol. Frecuentemente se suele pensar que una cosa explica la otra y que la tarea sería simplemente explicar lo que sería nuestra experiencia cotidiana a partir del análisis de la traslación anual de la Tierra. En realidad, lo que queremos insistir en primera instancia es que ambas cosas son aspectos del fenómeno y que no es que una explica a la otra, sino que son dos perspectivas, cada una con su interés, cada una con su validez y cada una aporta algo a la comprensión del fenómeno. Y por otro lado, que esa parte uno de la perspectiva desde la Tierra, por el hecho de que vivimos en ciudades, que estamos metidos dentro de estructuras urbanas que condicionan un poco, limitan un poco nuestra observación del cielo y que además pasamos buena parte de nuestro tiempo en el interior de edificios o de casas,
esa experiencia de las estaciones astronómicas desde un punto en la superficie terrestre la tenemos menos sistematizada y menos consciente de lo que pensamos, como justamente recién se comentaba. Entonces, este es como un resumen de cuál sería la hoja de ruta de este recorrido que les proponemos, que es primero algo que ahora vamos a desarrollar, que es situar el cielo en el paisaje, o, dicho de otra manera, construir un paisaje que es también un paisaje celeste. Segundo, registrar los cambios de la posición del Sol desde un cierto lugar de observación a lo largo de un día. Volver a hacer lo mismo, pero a lo largo del año, o una porción de tiempo de ese año, justamente en nuestro caso, y luego registrar cómo los cambios del Sol a lo largo del día no son los mismos si los vemos desde distintos puntos del planeta, desde distintos lugares de la superficie terrestre. Y por último tenemos una situación de lectura para reflexionar sobre algunos conceptos y para que el trabajo de los chicos incluya el análisis de un texto, el extraer ideas de un texto y debatir sobre un texto. Este sería como el esquema general. Ahora bien, ¿cuál es el espíritu de este esquema general? Que un poco este encuentro sincrónico tiene por objetivo sobre todo transmitirles eso, el espíritu. Porque para ver el esquema general en sí mismo pueden leerlo directamente, pero hay cosas que en el papel no se ven o en la pantalla de la misma manera. El primer punto, el primer gran eje es el paisaje local como primer marco de referencia. Ustedes saben que en la escuela se trabaja, si quieren, el pensamiento geográfico, la ubicación geográfica, la construcción del sentido del lugar, desde los primeros momentos, con la salida de los chicos ya en el jardín a recorrer la cuadra del jardín, con la exploración del barrio, con la exploración de la ciudad, y luego se va creciendo de niveles. Esa construcción del paisaje local es algo que aparte ya comenzamos en nuestras propias casas, cuando somos niños y salimos a recorrer con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros parientes, ese pequeño entorno que constituye nuestro mundo. Con el cielo pasa algo similar. Apropiarse del cielo es construir un paisaje celeste. Eso se hace por la socialización primaria, eso se hace por la socialización secundaria, que es el colegio, y eso en contextos urbanos muchas veces se hace menos de lo que suponemos. Por otra parte, para integrar ese cielo a nuestra experiencia cotidiana, lo tenemos que integrar al paisaje terrestre del que hablábamos. Y por eso entonces nuestro primer eje es cómo integrar el cielo al paisaje terrestre. Acá ven en la imagen que hay de fondo justamente el sol, nubes, en el contexto de un horizonte, una silueta de horizonte de edificios como la que uno puede ver desde un balcón, desde una terraza. Eso es parte de nuestro paisaje terrestre y celeste. El segundo eje que queremos insistir es en el eje de que el movimiento, y vamos a hablar de un montón de movimientos, es siempre movimiento respecto a algo. No hay un marco de referencia absoluto en el universo desde el cual podamos contemplar todo movimiento y desde el cual deba contemplarse todo movimiento como marco único. Esos marcos de referencia van cambiando y siempre un movimiento es movimiento respecto a algún marco de referencia desde el cual lo estamos viendo. Esto es muy importante, de hecho es contenido de séptimo en el bloque de fuerzas. Es algo que es uno de los grandes aportes de Galileo Galilei al conocimiento humano, es una reflexión sistemática sobre este hecho, y es algo que nos lleva a discutir y a cuestionar, por ejemplo, cuando usamos expresiones como hablar del movimiento aparente del Sol. Visto desde la Tierra, el Sol se mueve, no es un movimiento aparente, es un movimiento muy real que todos nosotros podemos corroborar a lo largo de un día, a lo largo del año. Podemos observar que el Sol, en referencia a los puntos del paisaje que podemos utilizar para ver dónde está, como por ejemplo, fíjense acá, si pueden ver el cursor, este edificio y el disco solar que se ve detrás, yo puedo usar ese edificio como punto de referencia en el paisaje y tomando mi lugar en la Tierra como marco de referencia, voy a ver que a lo largo del día el Sol no está siempre detrás de ese edificio. Y efectivamente eso es un movimiento y es un movimiento real. Por supuesto, es un movimiento real visto desde la Tierra. Visto desde otro lugar del universo, lo que voy a ver moverse será otra cosa. Si yo me paro en el Sol, voy a ver moverse seguramente, por ejemplo, la Tierra. Entonces, eso es un punto muy importante
que no solo es importante para trabajar estaciones, sino que a partir de estaciones podemos ayudar a construir estas nociones en los estudiantes, que son nociones importantes en general para la física y para la comprensión del movimiento. El tercer eje es que estaciones astronómicas y temporadas climáticas no son lo mismo. Están relacionadas, pero no son equivalentes. No es lo mismo si astronómicamente estamos en otoño, primavera, verano, que si climáticamente estamos en la temporada climática análoga o en otras temporadas climáticas. Hay lugares de la Tierra donde no hay 4 temporadas climáticas. Habrá 4 estaciones astronómicas, pero no 4 temporadas climáticas. Hay lugares de la Tierra donde el clima está dominado por la alternancia entre lluvia y sequía, o entre viento y falta de viento. Y en nuestra propia ciudad de Buenos Aires vamos a ver que las temporadas climáticas tampoco coinciden exactamente con las estaciones astronómicas, aunque haya una relación. Y esto es muy importante si a uno le interesa entender las estaciones astronómicas y su influencia real y efectiva en la vida cotidiana, en la experiencia de las personas. Y por último, que el conocimiento, todo conocimiento, el conocimiento sobre el cielo también, se construye socialmente, lo cual quiere decir no solo que lo hacemos entre muchos, sino que es una tarea colectiva donde nosotros no solo tratamos de armonizar lo que pensamos con el mundo que nos rodea, sino ponernos de acuerdo entre nosotros acerca de qué es lo que está ocurriendo. Y eso no es nada fácil, ni simple, ni trivial. Y es algo dinámico y que va cambiando. Entonces, estos serían los 4 grandes ejes que nos planteamos como hilo conductor de esta secuencia. Entonces, para abordarlo primero, la primera actividad es situar el cielo en el paisaje. Es decir, esto que decíamos, tenemos un marco de referencia que es el propio paisaje terrestre y entonces vamos a pensar el cielo desde ahí. Para eso primero tenemos que observar ese paisaje terrestre y en particular la silueta del horizonte para tratar de ver cómo el cielo y lo que vemos en el cielo se vincula con ese paisaje terrestre. Acá les pusimos imágenes de 2 situaciones, desde la terraza de una casa, desde el balcón de un edificio, donde vemos justamente situaciones diferentes de ese paisaje terrestre. En este caso estamos mostrando unas fotografías sacadas con el modo foto panorámica de un celular, dando toda la vuelta alrededor nuestro, ¿sí? Ese es el horizonte en 360 grados en un caso y en el otro. Si uno está en un balcón, obviamente no alcanza a dar toda la vuelta, tendrá seguramente 180 grados, 120 grados, y si está en una terraza, uno puede dar toda la vuelta, y si está en un patio, uno podrá dar toda la vuelta, pero habrá zonas del horizonte que quedarán obstaculizadas por edificios, por la propia casa, etc. Bueno, esto es parte del asunto, esto es parte de lo que tiene que ver con registrar nuestro entorno y el paisaje que nos rodea. Dejo un segundito de compartir pantalla para poder verles mejor las caras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para situar ese cielo en el paisaje es situarnos en el paisaje, elegir algún lugar. Hoy tenemos un montón de limitaciones, no podemos salir, tenemos que ver desde nuestras posibilidades, balcón, terraza, la puerta de la casa, la vereda de enfrente cuando salimos de hacer las compras, pero siempre hay algún punto desde donde algo del cielo podemos ver. No importa que no sea todo, no importa que no sean ni siquiera 180 grados, pero situarnos en ese paisaje. Y desde ahí empezar a mirar el cielo. Se puede usar este mecanismo que proponemos de sacar fotos con el celular, se puede hacer un dibujo de la silueta de lo que nos rodea, se le pueden poner nombres, el almacén tal, aquel árbol, la casa de mi amigo, y en ese contexto empezar a observar. Seguramente aparecerán observaciones de diverso tipo que van a incluir, por ejemplo, fenómenos meteorológicos. Se ven nubes, se ven pájaros que pasan volando, se ven cables, se ven columnas de alumbrado. Bien, todo eso hay que integrarlo en la discusión, en el debate, ¿sí? Veo que hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta que tal vez podamos introducir acá, le hacemos. Ahí, Pablo, quizás querés tomar la palabra.
Bueno, ¿qué tal? No, había escrito porque no quería interrumpir. No, me quedó haciendo ruido esto en contra de la concepción, ¿no? de cómo conocemos, si es a través de los sentidos o no. Esto de que el sol se mueve, cuando en realidad, bueno, sabemos que es yo siempre lo pensé como un movimiento aparente, ¿no? Lo veo moverse justamente por lo que vos decís, lo estoy observando de la Tierra, que además sé que es ella la que se está moviendo. Eso Te agradezco mucho la intervención, porque justamente, ¿cuál es el problema con esta manera de pensar el asunto? Que es un resultado de la escolarización. O sea, nosotros pensamos así, decimos eso porque eso es lo que nos enseñaron. El problema de eso es que se da contra la pared con una cuestión muy fundamental para la física ya desde Galileo, para la astronomía, de hecho, ya desde Galileo, que es, hasta Galileo en Occidente pensamos, y es bastante natural pensar, la superficie terrestre como un marco de referencia absoluto. Para la experiencia de la mayor parte de los seres humanos, efectivamente, el suelo parece bien quieto y entonces es bastante probable que tendamos a pensar que es un marco de referencia estable y todo movimiento debe ser analizado desde ahí. Galileo llegó a la conclusión de que eso no era cierto, pero no la reemplazó por la conclusión de que había alguna otra cosa que sí estaba quieta y desde donde sí era el marco absoluto para ver todo movimiento. No es que dijo, ok, hay un marco absoluto desde donde hay que mirar todo movimiento y todo otro movimiento visto desde otro lugar es solo aparente. A la conclusión a la que llegó Galileo es radicalmente opuesta y es, no hay ningún marco de referencia absoluto en el universo. Es decir, no hay nada quieto que pueda decirse, desde acá hay que mirar los movimientos. Lo que visto desde acá se mueve realmente, y lo que parece moverse, viste, de otro lado, es solo un engaño de los sentidos. Lo que Galileo dijo fue otra cosa, es, siempre que observamos que algo se mueve, lo estamos mirando desde algún lugar. Y eso es un marco de referencia particular. Lo más que podemos hacer es tratar de ver cómo se relaciona nuestro marco de referencia y lo que se ve desde ahí con otros. Ninguno es más válido que el otro. Son diferentes perspectivas. Desde cada lugar que vos te pares, vas a ver que donde vos estás está quieto y lo que se mueve es lo demás. Entonces, en ese sentido, hablar de movimiento aparente es un equívoco. Que es responsabilidad nuestra, que lo introdujimos en el contexto escolar, así que nos tenemos que hacer cargo, así es la vida. Es una manera de decir, si lo pensamos como una cierta metáfora, pero es una metáfora con peligros. Por eso no es muy recomendable. Y el peligro es cambiar un marco absoluto de referencia por otro marco absoluto de referencia. Ok, me equivoqué, la Tierra no era un marco absoluto de referencia, pero en realidad ya encontré uno, el Sol ahora es un marco absoluto de referencia. Visto desde el centro de la galaxia, el Sol no está quieto. Y el movimiento de la Tierra no es una elipse. Porque visto desde el centro de la galaxia, el Sol se mueve, la Tierra se mueve con el Sol y alrededor de él, y su movimiento es una compleja espiral combinada con un círculo alrededor del centro galáctico. Y visto desde la galaxia de Andrómeda, tampoco es eso cierto. El movimiento de la Tierra es todavía más complejo. Entonces, aprovechemos, porque de hecho es contenido de séptimo, para con este tema también trabajar esta idea de que no hay marcos de referencia absolutos. Lo que me dicen mis sentidos cuando miro al Sol no es un engaño, no es una ilusión óptica. Efectivamente, me dicen que el Sol se mueve. Visto desde la Tierra, efectivamente, el Sol se mueve. Visto desde el Sol, la Tierra se mueve. Visto desde la Luna, el Sol y la Tierra se mueven. Y así podremos seguir. Es un pequeño cambio, pero no tan pequeño, y que puede generar importantes impactos en nuestra forma de pensar el asunto. Pero les puedo asegurar que nos va a ahorrar mucho trabajo para luego, en niveles posteriores, cuando tengamos que pensar desde la física, el movimiento en general, vamos a estar mucho mejor parados. Pero bueno, hay que hacer, es como un pequeño cambio de paradigma. Bien, no sé si tenemos alguna otra cosa conectada con esto. Bien, seguimos entonces. Bueno, sí. Entonces, vuelvo a la presentación. Entonces, fijado este punto ya de partida un poco conmovedor, vamos a concentrarnos en esta secuencia en observar el Sol en este contexto. ¿Sí? El Sol, que es un astro particularmente importante,
Y como nos comentaba el colega al principio, una de las cosas que podemos hacer es registrar con fotos, con dibujos, la posición del Sol o las posiciones del Sol a lo largo de un día, con intervalos de tiempo variables. Entonces acá tenemos una serie de fotografías, 12:50, 13:50, 14:30, 15:15, y podemos ver claramente cómo el Sol, respecto a los objetos que están en el horizonte, la casa, los árboles, los tanques de agua, etcétera, se va desplazando. De hecho, tenemos otra indicación. No sé si pueden ver el cursor, supongo que sí. Si ustedes pueden ver el cursor, yo estoy marcando acá una estructura que está al lado de la reja, en este caso, y podemos ver su sombra en el suelo. Sí, uno puede... Hay un montón de cosas que dan sombra en la casa, la propia reja da sombra, uno puede poner, si no, la pala de barrer la basura, una escoba contra el balcón o lo que fuera, y puedo ver su sombra. Fíjense cómo cambia esa sombra a medida que el Sol cambia de posición en el cielo. Y si observan, por ejemplo, acá se ve bastante bien, por supuesto la sombra siempre se opone a la dirección en la que vemos el Sol y es un indicador de dónde está el Sol, incluso cuando, como en este caso, el disco solar no me entra en cuadro porque lo tapa un edificio o lo que sea, pero yo puedo imaginar dónde está a partir de proyectar para el otro lado la dirección de la sombra. Entonces la sombra es también un indicador de la posición del Sol respecto al paisaje. Y esto es muy importante. Este tipo de observaciones que eran muy frecuentes, que todo el mundo las hiciera cotidianamente en contextos rurales, en los contextos urbanos contemporáneos, recuerden que hoy día una enorme proporción de la población de la humanidad vive en contextos urbanos y cada vez ese número crece, es menos frecuente que tengamos mínimamente sistematizada esta observación. Así que solo hacer esto, como nos comentaba el colega al principio, es importantísimo. Y para los estudiantes, lo que van a aprender respecto a poner esa trayectoria del Sol en el horizonte es importantísimo. Por supuesto, siempre la recomendación, no mirar al Sol de manera fija ni directamente, mirarlo con el rabillo del ojo para evitar daños en la vista, pero sin demasiados problemas este ejercicio se puede hacer y, como les decía, tiene enormes beneficios. Por supuesto, tenemos obstáculos de visual en la ciudad que a veces pueden impedir que veamos todo ese recorrido diario del Sol en el cielo y por lo tanto, por eso les vamos a proponer en la secuencia complementar esto con el programa Stellarium, que está instalado en general en las computadoras que tienen los estudiantes, que se puede instalar gratuitamente en las computadoras que no lo tienen, y justamente la idea es complementar la observación que hicimos directamente con esta simulación. Acá tiene una simulación, ¿sí?, que más o menos sigue el movimiento que habíamos fotografiado, por supuesto con un horizonte, en este caso un paisaje de ciudad, que genera menos obstáculos y nos permite sobre todo ver el punto de salida y el punto de puesta que muchas veces en el paisaje urbano que vamos a poder contemplar va a ser difícil de ver. La razón de hacer esto es simplemente poder reconstruir y conceptualizar cómo es ese trayecto del Sol por el cielo. ¿Sí? O sea, llegar a esta idea. Y acá me quiero detener un segundo, y voy a volver a salir de la presentación. Si yo les pregunto a probablemente la mayoría de sus estudiantes e incluso a ustedes, pasa con astrónomos profesionales muchas veces, por dónde sale el Sol y por dónde se pone el Sol, seguramente vamos a tener un altísimo porcentaje de respuestas que van a decir que el Sol sale por... ¿Se les ocurre la respuesta? Si no se les ocurre, se las aporto yo. Casi todos van a contestar el este y el Sol se pone por el oeste. Jorge ya contestó antes. Bien por Jorge, bien por Jorge. Gran colaborador, Jorge. Entonces, esto es saber escolar, esto se aprende en la escuela, porque cualquiera que observe el Sol y que tenga acceso a mirar por dónde sale el Sol y por dónde se pone, sabe que el Sol a lo largo del año no sale todo el tiempo por el mismo lugar, ni se pone todo el tiempo por el mismo lugar. De hecho, probablemente casi todos ustedes saben que a lo largo del año el Sol no sale por el mismo lugar y no se pone por el mismo lugar del paisaje. Pero si ocurre eso, ¿cómo puede ser posible que el Sol salga siempre por el este y siempre por el oeste y se ponga siempre por el oeste? O el este y el oeste se mueven, o hay algo extraño.
Y la respuesta, simple y sencilla, es que el sol no sale todos los días por el este y no se pone todos los días por el oeste. Esto, algunos tal vez lo sepan, pero para la mayor parte de la población urbana contemporánea es un enorme misterio de la naturaleza que ni siquiera está planteado, y es increíble porque las sociedades humanas saben que esto es así. Por lo menos tenemos registros, al menos desde el Neolítico, de que saben que esto funciona de esta forma, que el sol no sale siempre por el este y no se pone siempre por el oeste. Cosa extraña, nosotros siglo XXI, la mayor parte de nuestros estudiantes no lo saben, nosotros mismos, la mayor parte de nuestra población adulta no lo sabe, y es más, enseñamos en las escuelas exactamente lo opuesto. El sol va cambiando sus puntos de salida a lo largo del año, recorriendo un arco, que después vamos a contar con más detalle, entre una posición al sur del este y una posición al norte del este. No son exactamente sureste y noreste, pero no están tan lejos tampoco. Cuán grande es ese arco depende de la latitud, del horizonte del lugar y de varias cuestiones, pero es una diferencia importante, una diferencia registrable, una diferencia apreciable y que tiene impacto en nuestra vida cotidiana. Y lo mismo pasa con la puesta. Y eso también se refleja en el arco que el sol describe a lo largo del día, que va a ir cambiando según el momento del año. Entonces, esta sola constatación es un tema importantísimo y enormemente conectado con el tema que nos ocupa, que son las constelaciones. Las estaciones. Bien, entonces vamos a volver. Si alguien tiene alguna pregunta por acá, me chifla. Y si no, avanzamos. No, frente a esta ruptura avancemos, porque Avancemos. tiramos algo que teníamos, ¿no? Muy aclaradito. Entonces, volviendo. Quizás podríamos mostrar el Stellarium para quienes no lo conozcan. Dale, mostremos el Stellarium de un día, así, para que voy a dejar de compartir pantalla, así podés mostrar el Stellarium. Aprovecho mientras van presentando para decir que hoy tenemos el gusto de poder compartir esta sincrónico con el coordinador de AP de INTEC, con Pablo Licitra, que ha participado recién del Distrito Escolar 20, así que bienvenido, Pablo, que puedas estar hoy. Que sabemos que el equipo INTEC ha estado trabajando, o sea, para quienes no lo sepan, lo cuento, han venido trabajando con nosotros todos estos años para tratar de armar esta pareja pedagógica en el trabajo con soportes, como por ejemplo, en este caso, el Stellarium. Bien, muy bien. Entonces ahí vemos a nuestro amigo Stellarium, donde uno puede poner los puntos cardinales para tener alguna referencia, pero fíjense también, y es muy importante, en los rasgos del paisaje, en este caso un paisaje rural, y entonces uno puede mover el tiempo para poder ir viendo las posiciones del sol a lo largo del día. Bien, hoy, siendo 28 de agosto, a las 10 de la mañana, el sol a esta hora, en este momento, está en esta posición en relación a este paisaje, ¿no? Y entonces podríamos preguntarnos, por ejemplo, pedirle al simulador que nos muestre por dónde salió el sol el día de hoy. Y para eso, ¿qué tendría que modificar en este simulador de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, a la izquierda tenemos las ventanas que nos permiten ver la ventana de ubicación desde donde estoy mirando este paisaje. Abajo dice la ventana fecha y hora, que es lo que abre, es esto de acá. Y lo que voy a poder modificar justamente es la fecha. Esto está organizado como en Estados Unidos, ¿no? Primero el año, después el mes, después los días, y después está el horario. Y si me preguntara, bueno, ¿por dónde habrá salido y a qué hora habrá salido el sol hoy? ¿Alguien se anima a intuir? Yo no veo el chat, así que si alguien compartís... Miro a ver si tenemos intuiciones Dale. sobre eso. Dice... Mónica. No, solo que alguien dice que se están complicando con los puntos cardinales. Los hijos de alguien nos advierten que los puntos cardinales son engañosos y que nos vamos a complicar. Hay alguien que propone que salga por el noreste, así que vamos a verificar. Bien, ahí en esta propuesta que salía por el noreste, si hago un poquito de zoom, ahí se ve que el noroeste está por aquí y el sol a las 10 de la mañana está arriba del noroeste. Si voy un poquito antes, una hora antes, a las 9:46, 8:46, 7:46, y entonces se fue alejando el noroeste, se fue acercando al este.
Y lo que me gustaría que me digan, ¿a qué hora amaneció? ¿Amaneció acá? ¿O amaneció acá? ¿O amaneció ahí? ¿No? Hay que determinar a partir de cuándo llamo que amanezca. Y es Bueno, eso importante o nos... no esa pregunta. Quizás más allá de exactamente cuándo fue el momento de amanecer, quizás pone de manifiesto que hay que tomar decisiones y que ahí radica, ¿no? Que es la ciencia es una construcción social, histórica, que cambia en función de esas decisiones que vayamos tomando. Y entonces, si decido que amaneció ahí, bueno, el horario fue 6:55, pero si decido que amaneció cuando ya veo el primer rayo de luz, el horario cambia y tiene una consecuencia después en otras cuestiones que vayamos decidiendo. Lo que sí Bueno, voy y a tener, esto justamente, o sea, existen muchas definiciones técnicas de amanecer, ¿sí? Entonces tenemos cosas como el crepúsculo astronómico, el crepúsculo civil, etcétera. Es decir, esto no es una cuestión que la inventamos nosotros, sino que hay un montón de definiciones técnicas de qué es amanecer, que son útiles para distintas cuestiones. y para, Tenemos... sí, Sí. para nuestros estudiantes que están viendo desde sus casas con el paisaje urbano, con los edificios, probablemente no todos tengan la posibilidad de mirar eh, cómo sale desde el horizonte. Y entonces el simulador me va a aportar eso, ¿no? Poder empezar a discutir en el recorrido completo, que ahí lo voy a ir mostrando, el recorrido completo que podemos ver con un paisaje con menos obstáculos. Y quizás si un estudiante tiene justo un edificio enfrente, para ese estudiante puede ser de que amanezca a las 12 del mediodía, porque no pudo ver el sol hasta el 12 del mediodía. Y parte de esa es la discusión que podemos empezar a tener, mientras se ve de fondo cómo va siendo la trayectoria solar de un día. Dale. Bien, muy bien. Entonces, como ven, el simulador nos sirve para completar lo que tal vez no podemos ver directamente y para justamente poder conceptualizar esa forma de la trayectoria. Alguien por ahí en el chat estaba poniendo si las sombras son más largas en invierno que en verano por el recorrido de arco solar. Justamente vamos a mirar, ahora estamos mirando en un mismo momento del año, un poquito más adelante vamos a ver qué pasa cuando cambiamos de momento del año, ¿no? Ahora estamos... Dado un día del año, ¿cuál es el recorrido diurno del Sol? Quizás una aclaración de que el simulador, la foto esta es un paisaje inventado, dibujado, y a su vez no estamos viendo en vivo el cielo, porque si estuviese nublado en este momento no veríamos nubes en la imagen. Lo que hace es una reconstrucción matemática de dónde deberían estar los astros en función de todo lo que conocemos hasta el momento. Y puedo ir hacia el pasado, no sé, en el año -1000, o al futuro, y todavía no sabemos, ¿no? Cómo va a ser el pronóstico del año que viene. Entonces, siempre va a ser la misma imagen, y lo que nos va a estar mostrando es dónde están cada uno de los astros a esa determinada hora, mirando desde ese lugar donde estoy mirando. Bien, antes de que salgamos de acá, Martín, te voy a pedir un favor. Sí. ¿Podrías sacar la atmósfera? Abajo, aquí. Hay una función en Stellarium que nos permite sacar la atmósfera de la Tierra. Y cuando hacemos eso nos damos cuenta, primero, que el Sol está en el mismo cielo que las estrellas, lo cual es un asunto que no todo el mundo advierte. Y, por supuesto, que aunque no las veamos, porque debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera no podemos ver las estrellas cuando el Sol está encima del horizonte, hay por allí estrellas cerca de las cuales está el Sol en este momento. Y el chiste, como vamos a ver... ¿Podés poner las constelaciones, Marto? Sí. Como vamos a ver cuando cambiemos de momento del año, es que si ahora se fijan, por ejemplo, el Sol está cerca de la constelación de Leo, cuando estemos en otro momento del año, el Sol no va a estar junto a las mismas estrellas. Y eso ya nos está diciendo que el Sol no está en el mismo lugar del cielo durante todo el año para la misma hora del día. O sea, vamos a ir a otro momento del año, ¿sí?, a la misma hora, pero otro día del año, y el Sol va a estar junto a otras estrellas. Y este es un punto importante que retomaremos después. Bien, entonces, ahora, Marto, si te parece, salimos de la simulación para volver a la otra presentación. Hay una, perdón, colegas, Roxana Greco ha pedido la palabra antes, yo no quería interrumpir. Le damos si entonces. tiene referencia con eso, le damos la palabra a Roxana. Por favor. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo quería compartir que todo esto que estamos hablando me recuerda mucho al trabajo que hicimos el año pasado
cuando trabajamos el eclipse en la provincia de San Juan, ¿se acuerdan? Toda la secuencia que trabajamos, hicimos un trabajo muy parecido a este, reconocer el cielo, buscar el sol a la hora, durante una semana, no recuerdo bien, tuvimos que hacer un registro de buscar el sol a la hora aproximada donde iba a suceder el eclipse ese día, que era más o menos para esta época del año, si mal no recuerdo. Y bueno, yo me encontré con que muchos chicos me decían, pero yo a esta hora desde mi casa no veo el sol, por ejemplo, porque bueno, no todos los chicos tienen un patio o una terraza, hay nenes que tienen simplemente ventanas, y por ahí esa ventana no tiene esa orientación. Entonces, bueno, tuvimos que recurrir al simulador en la pantalla de la escuela, adelantamos la fecha, como para que tengan un poco esa idea. Pero las cosas con las que me encontré fueron estas. Primero, que ubiquen los puntos cardinales, porque es cierto, hacían norte, sur, este y oeste, hacían una cruz así en el aire, como la señal de la cruz en la iglesia, y no fue primero todo un trabajo previo en la escuela, en el patio y en el aula, ubicar los puntos cardinales. Tomamos como referencia, en nuestro caso era la avenida General Paz, y orientado hacia la plaza que tenemos atrás de la escuela, como para encontrar el punto cardinal donde se ponía el sol en ese momento del año. Bueno, después de hacer ese registro, esa observación durante una semana, que, repito, hubo chicos que no lo pudieron hacer bien porque no tenían acceso a esta vista, no sé cómo explicarme. Sí, Bueno, se entiende perfecto. Un ambiente cerrado, incluso en mi casa, por ejemplo, tuve que subir a la terraza, porque tampoco desde mi casa tenía esa vista frente a mí. Más allá que pues estuvo nublado y el eclipse fue todo un tema poder ver algo, y que también fue muy bajo, porque el sol a esa hora se ponía muy bajo y quedaba, para los chicos que no viven en un edificio alto, los que vivimos en casa, tampoco teníamos como una vista privilegiada, digamos, de la posición del sol. Es como todo un tema que ubiquen los astros y que entiendan todo esto. Lo mismo que la postura topocéntrica desde la Tierra, porque ellos el eclipse eran los planetas alineados, y encontrarse ellos parados en uno de esos astros, digamos, también fue un tema trabajar eso, ¿no? Desde su punto de vista en la Tierra, cómo ven el eclipse hacia arriba y no así de frente. ¿Me explico? Bien, sí, hay varios temas con esto. El primero... perfecto. Este año los chicos de séptimo se lo acuerden, porque el año pasado lo trabajamos en sexto. Perfecto, o sea, justamente por muchas de las limitaciones que comentás, el simulador es importante. Sí, pero fue fundamental trabajar. Bueno, fue fácil, ¿eh? Porque, por supuesto que no es fácil. Calibrarlo en Buenos Aires, porque viste que hay que... Sí, por supuesto que tiene sus detalles. Para cualquier lado. Quizás ahí una aclaración para quienes tal vez no hayan tenido la oportunidad al momento de trabajar con los simuladores, es que por un lado vamos a dejar a disposición algunos links de tutoriales, es muy fácil, muy intuitivo de usar, y a su vez van a estar los facilitadores también dando apoyo ahí como siempre, que muchas veces lo manejan. Siempre lo manejan muy bien y digo, muchas veces han tenido espacios de formación con nosotros, entonces también tienen ese aporte más desde la ciencia, de esa mirada para poder acompañar. Ale, ¿estabas diciendo? Sí, siguiendo esto el solo registro de las dificultades que cualquier estudiante o persona presenta para observar el sol desde un punto ya es algo para trabajar, ya nos dice cosas. Ya por lo pronto me dice... Desde este lugar, la trayectoria del Sol en este momento del año solo es visible tal porción de la trayectoria. Segundo, antes de pasar a los puntos cardinales, es importante que la posición del Sol se ponga en referencia a los objetos del paisaje. Los puntos cardinales vendrán después y se asociarán a esos mismos puntos del paisaje para mostrar cómo desde donde yo estoy, el este está cerca del almacén de Don Tito, desde este lugar donde estoy observando. Pero si me corro y voy al almacén de Don Tito, el este no está en el almacén, ¿sí? El este está apuntando al ombú de la otra esquina. Entonces, ese hecho de primero ubicar el movimiento del Sol respecto a los objetos del paisaje cotidiano, incluso no lo veo, es una ubicación. En muchos casos en los que no los veo, sí veo las sombras y puedo proyectar para el otro lado, el opuesto a la sombra, donde debería estar el Sol. Pero eso mismo ya es
muy importante, y los puntos cardinales deben venir después, atándose a los hitos del paisaje y al lugar desde donde estoy mirando. Pero justamente para complementar esas cosas que puede que no logremos ver, es importante el uso del simulador, y en algunos casos, como vamos a ver para justamente el cambio a lo largo del año, de los videos que nosotros registramos usando el Stellarium para proporcionarles simulaciones ya hechas con las que puedan trabajar. Pero bueno, para seguir avanzando un poco más y contarles cómo seguiría la cuestión, ¿sí? Nosotros habíamos llegado hasta esta modelización. Acá tienen la trayectoria del Sol modelizada para un día parecido al día de hoy. Entonces fíjense cómo el punto de salida del Sol no está en el este. Si acá está el este, acá está el punto de salida. El punto de puesta no está en el oeste, está acá. ¿Sí? Y cómo la trayectoria del Sol es inclinada, ¿sí? Tirada, si quieren, hacia el norte. Esto es muy importante advertirlo, y eso hace que las sombras se den hacia este lado y no hacia el otro, y tiene esta inclinación y estos puntos de salida y de puesta. Un comentario sobre esa imagen. Vuelvo para atrás. Sí, que en este caso, digo, así como nos ayuda, nos aporta esta imagen a pensar en torno a lo que recién decía Alex, asimismo no es perfecta, ¿no? El tamaño del Sol respecto del otro, o la distancia respecto de la casa, dista mucho de estar a escala. Y entonces ahí vamos a tener que también tener presente estas cuestiones para poner en discusión, por lo menos, a la hora de ir eligiendo imágenes. Por lo pronto, esta imagen, por suerte, no tiene carita. Muchas veces, ¿no?, le ponemos vida a esos astros o esos objetos que son inanimados. Y entonces, en esas cuestiones de elección de cuáles son las imágenes que vamos a usar, hay que estar ahí atentas a eso. O sea, un punto importante en ese sentido es que todos estos esquemas que aportamos son modelizaciones, ¿no? Es decir, son una suerte de mapas que representan algún aspecto del fenómeno. En este caso no está representando la distancia real Tierra-Sol, sino la forma en que se percibe el disco solar desde Tierra y de su trayectoria aparente proyectada en la bóveda celeste tal como la describimos. Y dije trayectoria aparente en el sentido en que lo usamos tradicionalmente, pero me corrijo para cómo lo pretendemos usar, es decir, la trayectoria vista desde Tierra. ¿Sí? No es una representación de la distancia a escala, sino de cómo nosotros percibimos el Sol desde Tierra y estimamos un tamaño en función de su comparación con objetos del paisaje. La actividad que sigue es justamente mirar qué pasa con ese recorrido del Sol a lo largo de distintos días en diferentes fechas del año, ¿sí? Acá tenemos un fotograma de una simulación que armamos con este paisaje justamente de los barrios, en cada caso de los distritos, de cuál sería el recorrido del Sol en diferentes fechas del año. Si se fijan, y acá ya hay algo para trabajar con los estudiantes en esta simulación, acá está el Sol, acá hay un poste. Fíjense dónde está la sombra del poste. ¿Está donde debería? Pues no. ¿Sí? Fíjense dónde está la sombra y fíjense dónde está el Sol, la sombra debería ir para allá. Todas las sombras deberían ir para allá, sin embargo, están yendo en otras direcciones. ¿Por qué? Bueno, pues que esta foto no se tomó en el mismo momento que está simulando el programa. ¿Sí? Es un paisaje, como decía Marto, sobrepuesto para darnos la sensación del paisaje, pero no es una filmación de lo que está ocurriendo. Entonces, de nuevo, esta simulación es un modelo del movimiento que estamos observando. Y trabajar los límites de ese modelo es también una parte importante de trabajar con modelos. No solo en qué son buenos los modelos, sino también en qué están fallando los modelos. Entonces, si nosotros observamos esa trayectoria del Sol ahora para los puntos más importantes del recorrido del Sol a lo largo del año, vamos a observar estas diferencias. Hay dos puntos muy importantes que son los solsticios, el solsticio de invierno y el solsticio de verano. ¿Por qué? Porque son los momentos en los que el Sol sale más al norte del este o más al sur del este y se pone más al norte del oeste o más al sur del oeste. Es el punto extremo que alcanza el Sol para un lado y para el otro. Y luego están los equinoccios, que son los únicos 2 días del año donde el Sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste.
¿Cuál es el movimiento en general del Sol? Si uno mira los puntos de salida solamente o los puntos de puesta solamente, es una suerte de oscilación, ¿sí? Donde empieza en un extremo, se desplaza hasta el otro, vuelve a empezar para el otro lado, pasando 2 veces por año el punto de salida por el este. Ese movimiento de oscilación es un movimiento que para muchas sociedades humanas ha sido enormemente importante. Muchos edificios, muchas estructuras urbanas se construyeron para señalar ese recorrido del Sol al amanecer o al atardecer sobre el horizonte si uno deja transcurrir el año. Y como ustedes se darán cuenta, obviamente está ligado a las estaciones astronómicas, ¿no? Y como ustedes podrán ver, el Sol en algunos momentos del año, cerca de los solsticios de verano, se encuentra en una posición mucho más vertical respecto a nosotros, aunque no está exactamente sobre nuestra cabeza. A la latitud de Buenos Aires nunca el Sol pasa exactamente sobre nuestra cabeza. Y hay otras épocas del año donde el Sol, incluso a mediodía, es decir, en su posición de mayor altura en el cielo, está mucho más bajo y por lo tanto las sombras son más alargadas. Y a su vez, fíjense que el arco que recorre el Sol es más chiquitito, por lo tanto tarda menos tiempo, hay menos horas de jornada de luz, y en el otro caso es mucho mayor. En esto, en relación a esto que viene contando Ale, en la secuencia se proponen distintas situaciones de enseñanza que apelan a poner en juego distintos modos de conocer. Por un lado, propone el análisis de un video en donde, mostrando de fondo esa imagen de Villurquiza o de Mataderos, empieza a proyectar la posición del Sol a lo largo de distintas horas y en distintos días del año, ¿no? Ese es un video que ya está armado, pero que me permite poner en juego el modo de conocer de análisis de imágenes y de pensar cómo se habrá construido esas imágenes, ¿no? Y es parte de esas intervenciones que podemos empezar a fomentar para discutir sobre el cómo se genera el conocimiento, bueno, en la ciencia y en la escuela. Y a su vez habilita la posibilidad a quienes tengan la posibilidad y consideren apropiado en usar el simulador para conocer, ¿no? Que es otro modo de conocer el simular cosas. Y entonces el video va a mostrar, por ejemplo, cómo es la trayectoria del Sol a lo largo de marzo, junio y septiembre. Sin embargo, no cuenta sobre cómo es la trayectoria en diciembre para esos puntos de observación. Y entonces suena ahí interesante para quienes quieran dar un paso más. Por ejemplo, es ir a usar el simulador para conocer eso. Bien, muy bien. Bien, otro ejercicio que proponemos en la actividad es algo, justamente yo le decía, cómo muchas estructuras en el mundo fueron construidas para dar cuenta de esto. Un caso clásico que probablemente todos conozcamos es Stonehenge en Inglaterra, que está construido para marcar justamente ese punto extremo del Sol ligado al solsticio, ¿sí? Alejandro, si vas a dejar disponibles estos PowerPoints. Sí, los vamos a dejar disponibles, efectivamente. Entonces, eso que en Stonehenge los constructores buscaron adrede de marcar ese punto importante del Sol en el horizonte al amanecer, en muchas ciudades ocurre a veces de manera no intencional. Entonces proponemos un pequeño ejercicio para cada uno de los barrios, de cada uno de los distritos, para trabajar con algunas calles que en determinadas épocas del año están alineadas con vamos a trabajar sobre todo puestas del sol, porque son horarios más amables para la vida humana. Entonces, para poder chequear cómo determinadas estructuras de la ciudad quedan alineadas, no intencionalmente, con la salida o la puesta del sol en determinadas fechas del año y no en otras. Porque si el sol saliera y se pusiera siempre por el mismo lugar, siempre estarían alineadas y sin embargo nos vamos a encontrar que no es así. Así que tenemos ahí también algún ejercicio propuesto para mirar esto en el propio entorno. Por supuesto que no es solo en Europa donde hay estructuras así. Si alguna vez andan por Catamarca, pueden ir a ver Rincón Chico, que es una estructura de la época de los desarrollos regionales en Catamarca, una estructura prehispánica alineada justamente a los 2 solsticios y al equinoccio. O sea, hay 3 estructuras, cada una marcando uno de estos momentos importantes del año. Bien, después tenemos actividades para intentar vincular esto que ocurre, ¿sí?, con el Sol, lo que podríamos llamar las estaciones astronómicas, determinadas por estos puntos claves del movimiento solar, los 2 extremos, los solsticios, y esos puntos medios que son los equinoccios. ¿Y qué pasa con el clima? ¿Qué pasa con
la temperatura, la lluvia y por lo tanto la vida vegetal, animal y humana. Y lo que vamos a ver es que las estaciones astronómicas no tienen una relación directa y simple con el clima, sino que justamente, si uno mira en el caso de Buenos Aires, tenemos unas temporadas climáticas que no se corresponden exactamente con las estaciones. No solo porque pueda haber días caprichosos que se salen de la media de lo que ocurre en esa época del año y de pronto tenemos un día de calor cuando estamos en pleno invierno, sino porque el clima no responde de manera directa a la posición del Sol. Básicamente, entre uno de los muchos factores, porque la atmósfera y el agua actúan como reguladores térmicos, es decir, tardan en calentarse y tardan en enfriarse. Entonces, cuando la posición del Sol cambia, nos genera un cambio automático en las temperaturas. Y a su vez hay otros factores, como los vientos, como el agua, el océano, la influencia tanto del mar como de los vientos, que alteran la influencia de la cantidad de luz solar que recibimos. Entonces, trabajar la diferencia entre estaciones astronómicas y lo que los meteorólogos llaman temporadas climáticas, que se pueden estudiar a partir de estudiar el régimen de lluvia, las temperaturas medias, los vientos, es muy importante porque si no tenemos esta conceptualización heredada de las 4 estaciones como estaciones climáticas que en la experiencia real y cotidiana no se corresponden con nuestra experiencia del clima. Y también proponemos una actividad donde justamente para ir un pasito más allá y prepararnos para ver las cosas desde fuera de la Tierra, empezar a ver que esto que vemos sobre las posiciones del Sol a lo largo del año o a lo largo de un mismo día en nuestro lugar, no es lo que observan las personas en distintos lugares del mundo. Hay muchas formas en que se puede hacer variar esto, pero para simplificarlo les vamos a pedir simplemente que se desplacen al norte o al sur de la ciudad de Buenos Aires. En torno a lo que estabas mencionando, sí. justo en la actividad anterior, era una situación de lectura y entonces el poder ir reflexionando sobre qué tipo de preguntas vamos haciendo en esa situación de lectura. Voy a pedir que vayan a leer las definiciones de estaciones. Voy a pedir cuáles son esas preguntas que van a favorecer poner en juego preguntas en torno a la ciencia y que favorezcan mejorar en algún modo de conocer. Y entonces, esa va a ser una situación particular distinta a lo que veníamos trabajando hasta el momento, que era observación directa o el uso de simuladores para conocer. Acá vamos a conocer a través de una situación de lectura en contexto de estudio. Y la idea justamente es, a partir de esto, poder abordar las relaciones entre el movimiento del Sol visto desde la Tierra a lo largo del año y del día con los ciclos climáticos, con los ciclos vegetales, animales, con la vida humana y digamos, la experiencia social. Y como les decía, en este otro caso, la idea va a ser desplazarnos al norte o al sur de Buenos Aires para constatar cómo para el mismo día del año, al norte o al sur de Buenos Aires, el Sol ocupa en el cielo posiciones diferentes. Para eso les proponemos un ejercicio de realizar alguna videollamada con alguien conocido, un familiar que viva al norte o al sur de Buenos Aires, y complementar esto con, por un lado, páginas web que nos permiten, que les dejamos todos los links y cómo operarlas, que nos permiten poner ciudades en el mapa al norte o al sur de Buenos Aires y ver las horas de salida y puesta del sol y compararlas con lo que pasa en Buenos Aires en ese momento. Y también, como posibilidad complementaria, el uso del simulador para simular justamente movernos al norte y al sur de Buenos Aires y ver qué ocurre. Les recomendamos mantener como variable de movimiento solo este movimiento norte-sur, porque si uno agrega un movimiento este-oeste todavía se complejiza más, y con el norte-sur nos alcanza para ir a lo que luego vamos a ver en la segunda parte de la secuencia, que es cómo se ve todo esto desde fuera de la Tierra. Bien. Entonces vamos a volver para acá. Bien, como les comentábamos, esta es una primera parte, una primera aproximación al trabajo de estaciones desde una mirada topocéntrica, ¿no? Parados desde adentro a la Tierra, miro al cielo y a partir de ahí empiezo a describir, a observar cómo es la trayectoria del Sol y cómo eso implica poner en juego un montón de modos de conocer que son súper enriquecedores, es poder conocer más de mi vida diaria, mi paisaje, ¿no? Y ubicar esos cambios del Sol en torno a, qué es lo que veo desde mi lugar de observación, mi escuela, mi casa, mi barrio.
La próxima semana va a estar abierta y en auge el foro de intercambio para poder compartir algunas preguntas que hayan quedado pendientes de esta primera parte de la actividad. Y vamos a estar atentos a eso para ver cómo las incluimos en la segunda parte, que va a ser el martes 8 de septiembre, en donde vamos a estar compartiendo con ustedes algunas ideas, algunas estrategias y propuestas de actividades en torno a cómo trabajar las estaciones desde afuera de la Tierra, ¿no? Mirando desde el Sol o desde el universo, desde el espacio. Ale, Mirta, no sé si quieren compartir alguna palabra más. Bien, entonces... Yo solo quiero leer que Mariana está diciendo que son excelentes las actividades propuestas, que les hemos dado bastante vuelta para este contexto pandémico, para aprovecharlas. Eso quería Bueno, muchas gracias. Creo que para mí lo más importante de esto es destacar que lo primero importante al abordar cualquier contenido es transmitir entusiasmo e interés por el contenido que uno quiere enseñar. Entonces, como nos comentaba Jorge al comienzo, si uno mismo se involucra en tratar de ver sus propios esquemas de percepción y ver, bueno, hasta qué punto yo estoy consciente de cómo se está moviendo el sol, de cómo se mueven las distintas épocas del año, recupera las experiencias propias. Ah, sí, yo siempre pensé que en primavera entra un muy buen sol por la ventana del living y por eso me pongo a tomar mate ahí siempre en todas las primaveras. Si uno recupera esas experiencias, la manchita de luz que se proyecta por el tragaluz, que aparece solo en verano y se va en invierno, y empieza a integrar eso ayuda a que los estudiantes hagan lo propio. Y sobre todo conectar de manera lo más directa posible todo esto con la vida y la experiencia propia y personal, para que se dé una apropiación vital de los contenidos de astronomía y no parezcan algo distante que solo se ve a través de una pantalla y que no tiene nada que ver con nosotros. Para esto es muy importante lo que señalábamos de la diferencia, relación pero diferencia entre estaciones astronómicas y temporadas climáticas. ¿Sí? Obviamente están conectadas, pero no son lo mismo, y esto es muy importante ir trabajándolo. Así que bueno, ha sido un enorme gusto compartir este pequeño momento. Ojalá hubiera podido ser en persona, que siempre es mucho más enriquecedor, pero hay que aprovechar lo que tenemos. Una de las colegas compartía un título para esta presentación, Derribando mitos. Bueno, en el mal sentido del término, que también pobres mitos es una palabra a la que le hemos dado una connotación tan negativa, pero sí concepciones que están un poco atravesadas, que hemos deformado de una manera que tal vez no es muy propicia, está bueno. Y sobre todo recordar que así como la escuela es responsable de haber introducido muchas de estas ideas un tanto distorsivas, también podemos cambiarlas, también podemos mejorar nuestras aproximaciones. Así que tenemos una gran posibilidad. Igual somos bastante conocidos por esto de derribar mitos, porque está sucediendo en otros sincrónicos también este tema de interpelar algunas cuestiones de la biografía de nuestra propia formación escolar, en donde se contrapone con nuestra experiencia cotidiana. Entonces volvemos a repensar nuestra experiencia cotidiana y el tema de cuánto de esto es lo que va pasando, como decías vos, en la vida cotidiana y lo que luego dice el libro de texto, digamos, ¿no? O los libros de texto. Entonces, bueno, me parece que es una buena oportunidad esta hoy, que seguimos, digamos, las supervisoras están haciendo ambas, tanto Vanessa Casal del Distrito 20 como Gabriela Marciano del 15, están devolviendo, si quieren les damos un minutín la palabra, pero no sé, un segundito para que devuelvan ellas que están al frente de ambos distritos, y les damos un poquito voz. No, sí, Saludos. Un saludo. Brevemente, agradecer estos espacios en tanto la dedicación de ustedes y el nivel profesional que tienen ustedes para poder llevar adelante esto, que hacen que nos nutramos todos cada vez más, no solo con las lecturas que uno hace, sino que es un espacio de excelencia. Y que esto, yo sé que los maestros lo replican generando una calidad educativa deseable, porque aún a pesar de la pandemia, de la angustia, de la miseria, de las muertes, que un chico se ponga a mirar el cielo, ya nos podemos dormir tranquilos, que hemos hecho un montón para este momento y un montón
aunque no fuera pandemia, en la vida de ese niño. Así que hay que seguir dando para adelante y agradezco y valoro el esfuerzo que hicieron con su pelea para que estas capacitaciones sigan existiendo en las condiciones que deben por el nivel que ustedes tienen. Muchas gracias. Gabriela, muchísimas gracias. Gracias. Vanessa, ¿tendrías ganas de devolver algo sin obligación? Perdón. No, adherir totalmente a lo que dice mi compañera Gabriela. Y yo lo que pienso es esto, ¿no? Que para que la educación, para que la formación realmente tenga un impacto y tenga sentido, tiene que plantear preguntas, tiene que generar pensamiento. O sea, si no, es repetición. Y lo que necesitamos justamente es que eso no ocurra. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Están muy buenos los espacios. Yo la verdad que estoy participando porque lo estoy disfrutando mucho. Este y el de Ciencias Sociales. Son muy lindos espacios. Bueno, hasta pronto. Gracias por todo. Gracias. Pablo, no sé si tenés ganas de participar. Pablo, que es el coordinador pedagógico del Distrito 20, que tanto hace porque se puedan sostener los espacios de tecnología de información y comunicación. Si tenés ganas, en el Stellarium estuvo muy comprometido en todo el trabajo del Distrito 20. Me parece que darle la palabra no es menor en este momento, así que, por supuesto, querríamos. Bueno, gracias, Mirta, sos muy generosa. Y no, simplemente es un tema que nosotros siempre estamos pendientes de ver cómo podemos ayudar a aportar, acompañar a los maestros, a las maestras en estos recorridos. A veces lo logramos mejor, a veces no tanto. A veces la tecnología nos ayuda, a veces no tanto, más en este momento, que bueno, por todas las razones que ya sabemos, ¿no? Son aplicaciones que están disponibles, por ahí no para todos, y los maestros están haciendo, no solo en las ciencias naturales, estamos viendo todos unos esfuerzos extraordinarios. Si no se puede con el Stellarium, se le busca la vuelta por otro lado, con los que no llegan al Stellarium. Así que nada, gracias por la invitación y seguiremos apoyando y trabajando juntos en las escuelas. Yo me sumo al reconocimiento de Pablo, y nada, ¿qué tal? A los que no había visto antes. Nada, yo doy fe de la preocupación y de todo el laburo que hicieron el equipo de Mirta, Marita, etcétera. Por esto que habíamos hablado de una reunión de cómo digitalizar de alguna manera los modos de conocer, ¿no? Y rescato un montón el uso genuino de la tecnología y la implementación de los simuladores y los videos y demás, y de todo el esfuerzo que hacemos para poder adaptarnos a esto, donde quizá la tecnología es un recurso muy valioso en estos tiempos, así que los recontra felicito por todo esto, porque de verdad que era una preocupación muy grande y de verdad que lograron hacer una articulación muy genuina y salir adelante en este contexto. De verdad que me encantó toda la propuesta. Bueno, gracias. Bueno, vamos cerrando porque estamos en horario, vamos a ser estrictos, son 11:19, salvo que no queremos omitir la palabra de alguna docente o algún docente que quiera decir algo más. Y vamos cerrando por hoy, invitándolos, por supuesto, decimos por hoy, porque, reitero lo mismo que han dicho ya tanto Alejandro como Martín, que es que continuamos, este distrital es un tramo que nos permite un tiempo de trabajo durante la semana que viene, con los foros, que hoy mismo los vamos a abrir, con una consigna particular que invite y convoque a seguir interactuando y volver a encontrarnos en el encuentro sincrónico del martes 8 a las 14 horas, donde se seguirá adelante, como decía Alejandro, con la parte B, la llamamos nosotros, de esta primera articulación y presentación de hoy. Así que, en principio, yo nada más la seguimos y doy la palabra si hay alguien que de verdad le gustaría, además de todo lo que han escrito, que agradecemos, decir algo más en este sentido y cerramos entonces por hoy, ¿sí? Bueno. Lo dejamos acá. Bueno, buen fin de semana. Yo solamente quería decirles que, bueno, también agradecer todo este momento y decirles que la grabación va a estar disponible y que es importante que el próximo encuentro sea en el turno tarde para aquellos maestros, maestras que no hayan podido participar hoy,
Y Correcto. Bueno, así que Sí. nos vemos en la próxima. Vamos deteniendo grabación. Muy bien. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Hasta luego.